Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de alta especialización de odontología forense. Es nuestra tercera sesión, el cual se va a desarrollar el tema sobre las técnicas de identificación individual en la odontología forense. En esta oportunidad nos está acompañando nuevamente nuestra ponente, la doctora Erika Alvarado Muñoz, quien ya muchos de nuestros participantes ya lo conocen. Nuestra ponente a la fecha es especialista en cirujana dentista, especialista en odontología forense y perito cirujana dentista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Perú. Como podrán advertir, nuestra ponente es especialista en esta materia. Bien, doctores, para que nuestra sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras, realizar sus preguntas o dudas en el decurso del desarrollo de la sesión. Asimismo, se les solicita estricto respeto a nuestra ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran en nuestra plataforma Zoom de ANDAP. Bien, doctora Erika, le doy el uso de la palabra para dar inicio a la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por la presentación. Y vamos a dar inicio. ¿Me permites compartir, por favor? Lo que sí, muy buenas noches con todos ustedes. Ya esta es nuestra segunda sesión. Cualquier duda, interrogante, quedo atenta a sus comentarios. Pueden aperturar sus micrófonos, pueden escribirme por el chat, yo quedo atenta con ellos. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema como nos han presentado previamente, cuáles son las técnicas que sirven para poder realizar la identificación. El módulo anterior o la semana pasada hablamos de las técnicas, hablamos mucho de la necropsia odontológica, de la autopsia odontológica, y hoy día hablaremos qué técnicas se utilizan para poder realizar una identificación. Actualmente tenemos muchas técnicas, ¿correcto? Pero nos vamos a enfocar en dos técnicas importantes, en la técnica de rugoscopía y la técnica de quiroscopía. Muchos conocen no solamente a la odontología forense como el ámbito de analizar un cadáver, sino también con el ámbito de identificación. Esa identificación se realiza no solamente en el ámbito de los cadáveres, sino en el ámbito de personas. Hay que tener en cuenta que una identificación humana o una identificación ontológica no solamente la voy a realizar para saber ese cadáver qué nombre tiene, sino también para poder saber a quién perteneció de repente, si esa persona estuvo relacionada con el área, con el suceso o estuvo en la escena de un determinado crimen. Estas dos técnicas, tanto quiroscopía como rugoscopía, son técnicas que van a estar muy relacionadas con el ámbito criminalístico, ¿no? Vamos a comenzar primero a hablar sobre quiroscopía, hablaremos de qué es, cuáles son sus fundamentos, cuál es su historia, de dónde nace y hasta su clasificación, ¿no? Y vamos a ver alguna importancia de la quiroscopía, si actualmente se utiliza y quiénes son los que utilizan este método para poder dar una identificación. Entonces comenzamos con nuestro primer punto, la quiroscopía o quiroscopia, ¿no? Como su nombre lo dice, quiroscopía, que viene de dos voces, queilos, y copía, que significa observar. La quiroscopía no es nada más que el estudio de las huellas labiales o de los surcos labiales. Para eso hay que tener una clasificación o dos consideraciones importantes, y muchas veces tanto para quiroscopía, dactiloscopía, todo lo que es la ofoscopía, que es la ciencia que se encarga de observar ciertas características del ser humano con fines de identificación. Hay que tener dos términos importantes. Uno, lo que es una huella, y acá lo vamos a apuntar. Uno,
qué es una huella y qué es una impresión, ¿correcto? Muchas veces lo que dejamos sobre nosotros, sobre una superficie, yo toco un vaso, por ejemplo, toco esto, toco este spray y dejo mis huellas sobre este spray, sobre este frasco. No tengo la intención de dejarlo, pero simple hecho de que mis huellas dactilar, de que mis pulpejos tengan cierto por ejemplo, alguien está tomando un vaso, una cerveza en un vaso muy helado, siempre va a dejar sus huellas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque son manifestaciones o son marcas que dejan los mismos pulpejos a consecuencia del tenemos unas glándulas sudoríparas pequeñas, ¿correcto? Eso es lo que se llama huella o huella latente. Y la impresión no es nada más que ya, yo por ejemplo, me enmarco, me entinto mis dedos, o cuando voy a una notaría, me entinto mis dedos, o cuando voy a hacer un contrato, me entinto mis dedos en un tampón y coloco mi dedo. Eso es una impresión en el cual yo tengo la intención de dejar una marca de mi pulpejo dactilar sobre una determinada superficie. Y ya estoy realizándola mediante impresión. ¿Por qué? Porque utilizo un medio para poder colocar o dejar sobre la superficie de la pieza, perdón, del documento o del lugar donde yo estoy dejando esta marca, ¿no? Esta impresión. Entonces, dos partes importantes, que es una huella latente, que es una impresión. La huella latente es lo que dejo sin la necesidad de dejarlo. Y se he visto muchos casos de que lo copia donde se deja de repente al azar o no a alguien le ha pasado, no toma un poco de agua y, por ejemplo, estás con un lápiz labial y dejas sobre una superficie, ¿no? Eso es una huella latente, no tienes la intención. Y la impresión es que yo de repente a propósito, ¿no? Me pinte los labios y deje sobre una superficie o sobre una servilleta, deje una marca. A ver, vean por acá. Ah, ya, Melissa. Sí, Melissa. ¿Cuál es la diferencia entre huella latente e impresión? La huella latente es algo que yo lo dejo sin necesidad de entintar o sin necesidad de tener de repente un oficio. Y la impresión es cuando es como que estoy imprimiendo ya con una determinada tintura, algo, ¿no? Eh, un ejemplo de huella latente, pero en el ámbito de dáctilo lo voy a enfocar. Un ejemplo de huella latente es que de repente, como les comenté, estoy cogiendo un vaso helado y lo cojo y se quedan impregnadas mis huellas. Y un ejemplo de ¿cómo se toma la impresión? A la Edwin, impresión, vamos a impresión dactilar o impresión de la huella, porque sobre impresión de la huella lo voy a hablar más adelante, ¿ya? Si me dices sobre impresión dactilar o impresión de la huella. Si es impresión dactilar, bueno, hay muchos métodos, rotulado, método directo, ¿no? Para poder tomar una huella. Y sobre la huella labial lo vamos a ver más adelante durante esta exposición. Listo, ahora sí, teniendo esta introducción, vamos a continuar con nuestra exposición. Listo. ¿De dónde viene, o qué es la queloscopía y de dónde viene? Habíamos dicho que dos voces griegas, keilos, que significa labio, y scopein, que significa examinar, observar. Esta palabra scopein es examinar, observar, proviene y también está relacionada con una parte importante que es como la logoscopía, ¿no? Logoscopía, que no es nada más que el estudio de todas las partes de estos cuerpos, de pulpejos dactilares, de la palma de las manos, de los pies, y tiene la finalidad de con ese trazado nosotros podemos observar. ¿Correcto? Ahora, se puede interpretar, dice el sentido amplio, como el estudio de todos los rasgos labiales que tenemos, no solamente la forma de mis surcos labiales, sino la forma, el grosor, la orientación de las comisuras que vamos a ver más adelante, ¿no? Esto puede ser con fines de identificación personal. Perdón, un momento, mi puntero ahora sí.
Es el estudio de la huella labial encontrada sobre una superficie del soporte. Si lo quieren buscar como terminología, se le conoce como lip spring o keiloscopy. Vamos a hacer, terminando esta parte de keiloscopía, hacemos una revisión bibliográfica para que ustedes puedan ver los últimos artículos que pueden encontrar sobre este método de identificación, ¿no? La semana pasada hablamos que los métodos de identificación eran métodos comparativos y métodos reconstructivos. Métodos comparativos porque yo necesito tener una huella previa para compararlo con otro. Tengo que tener algo, si es un cadáver, algo antemortem con algo postmortem, ¿no? Un cadáver. Pero si es una persona que de repente fue en la escena, tengo que encontrar lo de la escena, que es al momento del hecho delictivo, y de repente tomarle a un sujeto una huella labial y poder hacer un estudio comparativo, ¿no? Las técnicas, hemos dicho que las técnicas comparativas son las técnicas que me van a dar y que me van a servir a mí o son de utilidad en la identificación humana. Los reconstructivos son muy subjetivas. También comenzamos eso la semana pasada. Entonces, ¿qué es una huella labial, no? Los labios mucosos presentan una serie de surcos o pliegues verticales. Estos surcos o pliegues pueden ser más o menos profundos. La forma de estos surcos o pliegues, que vamos a ver la clasificación más adelante, va a depender de cada persona. Generalmente, estos surcos o pliegues son analizados en una parte anatómica que le llamamos bermellón del labio, es decir, en la parte central del labio y en la parte del tubérculo labial, ¿no? Hasta cierta área. Cuando se hace la técnica de keiloscopía, según la técnica, va a tener ciertas consideraciones y ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque en las comisuras labiales yo no puedo de repente ver muchos surcos o ver surcos labiales en las comisuras porque es un área donde todos los surcos van a ser muy pequeños para observar y que no son apreciables de repente para una clasificación. Estos pliegues ocupan toda la extensión de la porción mucosa. Ahorita vamos a recordar una parte de la anatomía del labio. Si bien es cierto, quienes son odontólogos o de repente si hay alguien que no es odontólogo, es de derecho o de otra ciencia, por favor, con toda la confianza, pueden escribir en el chat para yo poder indicarles qué significa, ¿no? Pues de repente si estoy usando terminología muy específica en odontología forense. Entonces, estos pliegues o surcos que vamos a ver más adelante se extienden desde toda la porción mucosa. Mi labio tiene dos porciones, ¿no? Tiene una porción mucosa, tiene una porción cutánea, ¿no? Y tiene una porción mucosa que es la parte de la mucosa labial, ¿no? Tiene una porción externa, que es la porción que nosotros llamamos porción peribucal, pero todo esto es la porción labial. Eh, y se disponen generalmente a ambos lados del tubérculo labial, ¿no? ¿Cuándo comienza esta técnica un poco de historia? Por favor, hay alguien que está rayando la pantalla, por favor. Como toda parte de la criminalística, ¿no? Porque esto se usaba desde el inicio en criminalística, como toda parte, esto comienza relacionado mucho con el principio de intercambio, ¿correcto? Con el principio, o sea, que uno de los principios de la criminalística es el principio de intercambio. Yo voy a un lugar, dejo algo y a la vez me llevo algo de la escena. Por ejemplo, me voy de repente soy de repente en un homicidio, he participado, vamos a decir en un robo, ¿no? Estoy en un robo, voy a asaltar un domicilio, ya de por simple hecho entro al domicilio, estoy dejando, si no tengo las medidas del caso, voy a dejar voy a dejar huellas de pisadas. Por ahí me dio sed, cogí un vaso y tomé. Estoy dejando mi huella labial y puedo dejar incluso mi huella lactilar. ¿Y qué me llevo de la escena? Por ejemplo, vamos a pensar que de repente ese lugar o ese sitio, el sitio donde yo estoy entrando a robar, tiene de repente una mascota y me puedo llevar incluso algún pelito de la mascota. Eso es el principio de intercambio. Y todas estas técnicas de identificación comienzan con local, ¿no? Habíamos dicho parte de la criminalística local se encarga de realizar todas las técnicas que te sirven para poder dar una determinada identificación. En 1930
se dio la primera identificación criminalística mediante labios, ¿no? Y el padre de la criminalística es Lemonade Snyder. Seguimos. También un poco de historia. Nos dice que en 1902 Fisher descubre los surcos labiales, ¿no? O sea, sabíamos que teníamos los labios, pero comenzamos a descubrir los surcos labiales. Por la misma época se comienza a descubrir cómo son las impresiones o las crestas dactilares, ¿no? En vista de que se encuentran las crestas dactilares para identificación, comienza a realizarse la identificación para ver los surcos labiales. En 1930, Dew da un estudio sobre dibujos labiales. En el 32, Locke recomienda que se debe estudiar los surcos labiales con la finalidad de poder dar la identificación de un individuo. En 1950, Snyder, el padre de la quiloscopía, quien incluso ser quien impulsó la aplicación de identificación criminal en su obra Investigación Homicida, ¿correcto? En 1952 se propuso que la quiloscopía como método de identificación. Seguimos con parte de la historia, ¿no? Eh, se dice que hay existencia de surcos que para 1902 habíamos recordado que Fisher, ¿no? El antropólogo, descubrió que había la existencia de estos surcos labiales. Nuevamente, Lockhart en el 32, recordemos, y ya lo he comentado, Lockhart es uno de los grandes descubridores o participantes o creadores de la criminalística, ¿correcto? Y lo recomiendan para la identificación. Limon Snyder, el padre de la quiloscopía, todos son antropólogos, tuvieron la idea de usarlas para identificación en un caso, y en 1950 ya acá hay algo importante. Si bien es cierto, estudio los surcos como método de identificación, pero ¿qué clasificación les doy? Así como si algunos de ustedes sabe algo de dactiloscopía, hay clasificaciones sobre las crestas y sobre los surcos, crestas dactilares. Hay muchas clasificaciones, ¿no? Que incluso acá en nuestro país usamos una identificación que tengan que tener mínimo 8 puntos característicos, ¿no? Aparte del tipo y subtipo. Es en 1950, en 1960, 70 que se crean clasificaciones de los surcos y que son los que se perduran hasta ahora. Y incluso no hay clasificaciones nuevas, son las mismas, solo que están modificadas. En 1950, dos científicos importantes, Suzuki y Tsuchihashi, realizan la primera clasificación de los surcos, ¿correcto? Y estos surcos realizan clasificación y encuentran que es diferente en cada individuo, monocigotos, ¿no? O sea, que gemelos que pertenecen a la misma placenta, que están unidos en la misma placenta. Seguimos, en 1966, Martín Santos perfecciona el método Snyder y presentó su clasificación de arrugas labiales o arrugas palatinas en la cuarta reunión internacional de medicina forense. Renaud, en el 1972, es el que realiza y lo que usamos actualmente en la clasificación de las huellas labiales. Hay muchos métodos para poder realizar la identificación de huellas labiales, ¿no? De repente, yo me intinto los labios, saco un tipo de impresión labial y lo tengo ahí para hacer una clasificación, o de repente con una fotografía la subo incluso a un determinado sistema, a un software, pero así lo suba, así utilice el medio, así de repente escanee mi fotografía o de repente me tomo una fotografía directa, estos utilizan las clasificaciones de Renaud y de Suzuki y Tsuchihashi, porque son clasificaciones que son fáciles de aplicar, porque son clasificaciones que me puede dar un proceso de identificación de un individuo, ¿no? Que me permiten dar una identificación. También en 1964, Tsuchihashi analizó 1.364 huellas, incluso, como le decía, de 49 parejas de gemelos, ¿no? La principal conclusión que se llega a tener en cuenta es que los surcos labiales no van a cambiar, no se van a eliminar, a pesar de que uno de repente puede tener un herpes labial, ese herpes sana y posteriormente sigue el surco labial, ¿no? A menos que yo tenga un corte, viene de repente, estoy jugando con mi mascota y me muerde y me retira parte del labio. Ahí sí ya no voy a encontrar ningún surco labial. Pero sin embargo, cuando afecta solamente, recordemos que la piel tiene epidermis, dermis, ¿no? Si me afecta la epidermis, nada más una lesión,
igual se vuelve a regenerar hasta poder ver el surco labial, ¿no? Este surco labial no es de la epidermis, sino es la forma que se da a nivel de dermis. En 1980, Rubio y Villalín siguen el método propuesto por Domínguez, ¿no? Estudiaron 239 hombres y 103 mujeres, ¿no? Y relacionan ya el surco labial con el sexo, edad y raza del individuo, ¿no? Nosotros ya sabemos que la raza del individuo no podemos hacerla en nuestra población peruana. ¿Por qué? Porque nosotros somos mestizos, no tenemos razas puras, ¿no? En algunos estudios, por ejemplo en la India, estudios extranjeros, trabajan y lo sacan según raza. ¿Por qué? Porque ellos ya, algunos de ellos tienen población netamente caucásica o poblaciones puras. También se ha realizado el estudio de las huellas labiales relacionada con el sexo y relacionada con la edad, ¿no? Con la edad no tiene mucha característica, porque si yo tengo ahorita 10 años y tengo un surco labial horizontal, así pase, tenga 30, tenga 40, tenga 50, siempre voy a tener ese tipo de surco labial. Pero si de repente no es que se va a desaparecer con el tiempo, no, va a ser el mismo. Lo que sí es que conforme avanzamos en edad, mi labio se disminuye, se comienza, tengo depresión labial y ese surco que era vertical lo voy a ver de repente más pequeño. Tengo una interrogante. Ah, ya, la cresta, gracias, Víctor. Vamos a hablar lo de cresta y surco. El término cresta se usa generalmente en lo que es la impresión, ¿cómo se llama? La impresión o la cresta dactilar. Pero voy a hacerte un ejemplo aquí, un momento. Voy a compartir gracias por la pregunta. Vamos a hacer un gráfico, discúlpenme. Ya. Vamos a hacer así, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Vamos a pensar que esto es mi pulpejo. También, y también vamos a relacionarlo también con el área. Todo lo que está sobresaliente es cresta, ¿correcto? Porque sobresale. Y todo lo que está hacia abajo es surco. Cresta, surco. Si yo esto lo entinto, le echo una tintura, una determinada tintura, ¿no? Vamos a decir que es mi dedo. Si yo lo dejo, ¿no? Lo veo así, lo dejo. Lo que se va a entintar, vamos a decir que yo le pongo un tampón dactilar, ¿no? Acá. Si yo le pongo un tampón dactilar, lo que me va a marcar si esto en tinto, lo marco sobre una superficie y me va a salir así. Lo que son las crestas me va a salir negro, el surco me va a salir como algo blanco y el negro, blanco y negro, ¿no? Porque acá no va a entrar el entintado, me va a salir, a ver, perdón, me va a salir negro, espacio negro. Entonces, en una huella, perdón, en un análisis de dactiloscopía, lo que voy a analizar son las crestas dactilares, lo que está elevado, ¿no? Entre cresta y cresta sirve un surco. ¿Qué pasa en una huella labial? En una huella labial no existe crestas, ¿correcto? Pero sí existen solamente estas elevaciones, perdón, estas profundidades se le llaman surcos. Entonces, cuando yo voy a ver una huella labial, ¿qué voy a ver así? Voy a ver la huella, vamos a decir que yo tengo mi labio, ¿no? Y lo que voy a observar acá va a ser, perdón, voy a observar que está todo rojo, pero por ahí voy a encontrar algo blanco. Vamos a pensar que voy a pintar acá. Perdón. Denme un momento. Denme un momento. Ya vamos a pensar que lo tengo todo rojo porque es un labio que se ha pintado con lápiz labial, ¿no? Va a haber algunas zonas que me van a quedar blancas. ¿Por qué? Porque estas zonas son las zonas del surco labial, son las zonas que no se impregnan. Entonces, este surco que no está impregnado es el que yo voy a servir para un análisis rugoscópico, perdón, queloscópico, mientras que la cresta, que es lo que marca, me sirve para un análisis dactiloscópico. ¿Listo? ¿Se entendió, Víctor? ¿Sí? Seguimos. Seguimos. Correcto.
Ya, muy bien, gracias, Víctor. Entonces, también en el año 61 en Hungría se desarrolló la primera investigación en Europa sobre las huellas labiales, debido a que apareció en una puerta de vidrio la escena de un crimen, quedando probada la utilidad de las huellas labiales en el fines criminalísticos. Como nos habíamos dicho, Suzuki y Tsuchihashi hicieron su clasificación de los surcos labiales, ¿no? Ya sabemos cuál es la diferencia entre cresta, surco, ¿no? Parte de la historia, en 1950, como decíamos, el padre de la que los copia es Leigh Snyder, ¿no? Es el primero que sugiere que usar impresiones de labios para identificación. ¿Qué había sucedido? Bueno, estamos hablando del año 1950 donde había poca población, había pocos carros, pocos autos, ¿no? Entonces se lleva a cabo un accidente de tránsito donde una joven estaba caminando y la atropelló un carro y ese carro se da a la fuga, ¿no? Con el tiempo presumen de encontrar el carro y sobre el capot encuentran una esa importancia de la quiloscopía como método de identificación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos parte del caso donde voy a darle un zoom para poder también complementar lo que nos decía Víctor, ¿no? Donde analizaban pues en el capot del carro, encontraron las huellas, las impresiones de los labios de esta jovencita, ¿no? Entonces encontraron que no era una parte no había habido un homicidio, pero sí hubo un suceso de tránsito, ¿no? Entonces encontraron ahí que este carro era el que había atropellado a la jovencita. ¿Cuál es la diferencia, no? Como vemos acá, como la parte, este es un surco, el surco no se va a entintar con lo que yo coloque. O no va a quedar incluso sobre un vaso, me va a quedar solamente la marca de la parte que no tiene surco y los surcos van a quedar en blanco. Entonces, estas líneas blancas, que pueden ser completas, incompletas, según la clasificación, es lo que a mí me va a servir para poder dar un reto. Y ahorita vamos a ver cuál es la realidad en nuestro país, porque yo les puedo contar la criminalística, ¿no? Eh, la criminalística, muy bonito, que la huella labial, pero vamos a ver cuál es la realidad, ¿no? Investigaciones quiroscópicas han sido a cabo desde la antropología, la odontología y la medicina forense. Muchas de las técnicas que inician con análisis antropológico. La rugoscopía, la quiroscopía, son análisis, han sido antropológicos. Incluso la odontología forense como tal, si bien es cierto, se sabía que servía para identificación, pero muchas veces fue utilizada al inicio no por un cirujano dentista, no por un odontólogo, sino ha sido usada, ¿cómo se llama? O analizada o realizada por antropólogos, ¿no? En Hungría le habíamos dicho que la primera investigación en tema de la huella de los labios, también evidencias queloscópicas fueran halladas en el vidrio de una puerta de la escena de un homicidio. Se estableció que luego el asesino había sido empujado a la puerta con su cara debido a que tenía sangre en sus manos, dejando así la marca parte roja de sus labios en el vidrio. En Estados Unidos también hubo otro caso en el cual una estadounidense, ¿no? De descendencia afroamericana, ¿no? Se acerca, comete un robo en un banco y empuja también y al momento le choca la puerta de vidrio y se descubre pues la forma de sus surcos labiales sobre la puerta, ¿correcto? Y comenzamos acá. Cuando nosotros hacemos dactiloscopía, se llama el estudio sobre una impresión de las crestas dactilares y se llama un dactilograma. En este caso, utilizaré un keilograma. El dactilograma me da una fórmula dactiloscópica y el keilograma me va a dar una fórmula keiloscópica, ¿no? ¿Y por qué es importante la quiroscopía? ¿Cuáles son los principios que me sirven a mí para poder decir que la quiroscopía o que el estudio de las huellas labiales me van a permitir a mí poder realizar una identificación? Primero, que las huellas labiales son únicas. No hay dos personas que tengan los mismos tipos de surcos. Ahorita le voy a dar un zoom. Los mismos tipos de surcos surcos labiales. No existen dos personas con los mismos tipos de surcos.
¿correcto? Incluso en gemelos monocigotos se encontró que no son los mismos tipos de surcos. Son permanentes, se inician desde la etapa de vida intrauterina, ¿no? Quinto mes, cuarto, quinto mes, y se dan hacia lo largo de toda la vida. Pero ahí viene la pregunta, ¿será más fácil realizar este estudio en niños, en bebés, que en ancianos? ¿O es mejor realizarlo en edad media, en jóvenes? La realidad es de que el surco labial permanece durante toda la vida, pero como les decía, en niños es un poco complicado. ¿Por qué? Porque tiene poca área el labio. Es muy pequeño analizarlo. Es como que es más fácil en un niño analizar la huella, la impresión de su planta de los pies que la impresión de los pulpejos de los dedos. ¿Por qué? La impresión del pulpejo de los dedos es muy pequeñita. Se puede, pero es muy pequeñita. En cambio, la planta de los pies se ve mejor, las crestas, ¿correcto? Número dos, en un adulto mayor ya les dije que es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque en odontología sabemos que a veces cuando la persona, todos, ¿no? A partir de los 40, 45 años, comenzamos a tener una depresión labial, ¿no? Se nos forma acá nuestras líneas de marioneta. Y si de repente tenemos un labio delgado, comienza a ponerse más delgado. Que cuando hemos realizado las impresiones con estudios que hemos hecho prácticas, nos damos cuenta de que no se observa mucho. Tienes que usar una fórmula, sí tiene el surco, pero está muy difícil de ser observado porque el labio, esta porción mucosa, ya es muy pequeña, ¿no? Entonces, la edad, pero que se puede hacer, se puede hacer. No necesariamente tienes que tener todo el labio para poder analizarlo, puedes tener un segmento, ¿correcto? No, tampoco la quiloscopía no te dice que tiene que tener un número mínimo de surcos para yo poder decir que es la persona, ¿no? No hay, a diferencia de dactiloscopía. Son invariables, ¿no? Quise colocar esta imagen en las cuales, por ejemplo, se está comprobando que incluso sufriendo patologías como el herpes labial, estas no se modifican, a menos que alguien venga, le dé una mordida y produzca una abulsión del labio. Recordemos que la abulsión del labio es cuando yo muerdo y me retiran parte de tejido, o sea, ya no me vuelve a crecer, ¿correcto? Solo así desaparece. Ahora, si yo de repente estoy peleando y alguien me corta el labio, si ya me cortó, ya fue afectado epidermis y parte de dermis también. Se me forma una cicatriz. En esa cicatriz ya no vuelve a aparecer el surco. Sin embargo, como método de identificación, también me sirve la cicatriz. ¿Por qué? Porque eso es una característica individualizante de esa persona, ¿no? No todos tienen cicatrices en el labio. Y si yo tomo una impresión, va a salir un espacio en blanco que viene a ser característica de una cicatriz o de alguna lesión antigua que ha tenido ese individuo y me puede servir para identificar. Clasificables, porque así como dactiloscopía, la quiloscopía o los surcos tienen muchas formas de clasificación, ¿no? Son clasificables no solamente los surcos, sino, habíamos dicho, el grosor del labio, el tamaño, la orientación de las comisuras, ¿correcto? Todo esto me sirve a mí para poder hacer una clasificación de la quiloscopía, ¿no? Entonces, todos estos fundamentos de la quiloscopía son los mismos que la dactiloscopía, por lo tanto es una técnica, un método que nos puede servir para la identificación. Y ahora sí, hablamos de criminalística, ¿qué es importante encontrar una huella en esto? ¿Qué es importante? Sí, todo suena muy bonito, todo suena muy interesante, pero acá viene la parte complicada. ¿Cuál es la realidad de mi país? En mi país, yo les puedo explicar la técnica y lo vamos a hacer, vamos a explicarlo. Pero ¿cuál es la realidad en nuestro país? Quien habla, pues, es perito del Instituto de Medicina Legal. Con nosotros, por ejemplo, tenemos al cadáver, como vimos la semana pasada, y ese cadáver lo analizamos. Lo analizamos, lo estudiamos, le puedo sacar la huella perfecto. Ya tengo mi dato post-mortem. Pero mi dato antemortem no lo tengo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo encuentro al señor César Cárdenas, ¿no? Es cadáver, ¿no? Se presume que es de César Cárdenas y yo le saco la impresión y ya tengo mi huella, tengo acá que los copia, ¿no? Un análisis, todo. Pero cuando siendo la familia se acerca, la familia me va a dar datos.
y yo le digo, ¿tiene usted una impresión labial de su esposo o de su familiar? Es lógico que me digan que no lo tiene, ¿correcto? Porque nadie o alguien de ustedes va a dejar tiene ustedes de repente una huella labial, hombre o mujer. Mujer de repente, unas chicas, de repente dejamos a veces sobre o sobre el diario, ¿no? Dejar una huella, ¿no? Pero ¿quién del familiar sabe eso? Entonces, para comparar, en dato antemortem con postmortem, la realidad es que no tenemos para comparar. Número dos, ¿cuál es la otra realidad? Si ustedes pueden ver muchas veces en las series extranjeras, dicen, no, entran a la base de datos, ¿no? Si ya hay que tiene el nombre, si ya hay New York, si ya hay Los Ángeles, tienen todo, en todos, creo, los estados de Estados Unidos. Entonces entran al sistema y comienzan a ver y sale, ¿no? Esta huella labial le pertenece a tal. ¿Por qué? Porque en algunos países hay base de datos, ¿correcto? Hay una base de datos, así como la base de la RENIEC, que tiene la base de todas las impresiones, y yo comparo, ese es fácil porque tengo una base de datos. Pero aquí en nuestro país, ¿qué cirujano, lo tendría que tomar un cirujano dentista? ¿Qué cirujano dentista registra una huella labial? Casi nada. Es en el ámbito de identificación de un cadáver. ¿Ah? Después voy al ámbito de la escena del crimen o la criminalística. ¿Quién registra? Nadie. O alguno, yo por ejemplo no tengo un registro labial, tengo un odontograma, sí, pero no tengo un registro labial. Ahora, en el ámbito de criminalística, ¿qué sucede? En nuestro país estamos separados, ¿correcto? Toda la investigación está separada en dos grandes instituciones, la institución de la Policía Nacional y la institución del Ministerio Público. Estamos separados. Somos dos instituciones. En la escena del crimen, ¿quién entra? Entra la Policía Nacional del Perú. Ellos con sus luces especiales realizan, lo pueden ver en la noticia, lo pueden ver en los videos, hacen el levantamiento por ejemplo, entraron a una casa donde habían asesinado a 3 personas, vamos a suponer. Los cadáveres los recogen y los envían a la morgue central de Lima con fines de identificación, ¿correcto? Y a ellos se trata de identificar. Pero en la escena encontró una huella labial. Esa huella labial que encontró la policía en de criminalística en la escena del crimen no la va a enviar a medicina legal, porque medicina legal estudia el cuerpo, no estudia la escena. ¿Correcto? Que sabemos de escena, que es importante ver la escena, pero no estudiamos, no somos parte de la escena. En cambio, la policía sí es parte de la escena. Realiza el levantamiento de esa huella y de repente comienza a ver los sospechosos, sospechosos, sospechosos. Entonces, aparte, le hace el estudio dactiloscópico y le hace el estudio crisoscópico cuando sea conveniente, ¿no? Estamos, como les vuelvo a repetir, todos trabajamos a favor de la justicia, pero en dos instituciones separadas, ¿no? El personal policial también aplica estas técnicas. Nosotros también lo conocemos y lo podemos aplicar en la parte de identificación, pero lamentablemente a nosotros nos bloquea la parte que no tenemos el antemortem o de repente te mandan a un sospechoso para que realice, sí, pero la de huella de la escena no la tenemos, ¿no? Se nos complica, ¿no? Se nos complica muchas veces. Sí, muy bien. Gracias, Girasol, ¿no? Gracias. Sí, Girasol nos dice, quien puede haber hecho, nos dice, ¿podrían considerarse las fotos que se toman en ortodoncia? Si todos somos cirujanos dentistas acá o hay otra especialidad, otra profesión, nosotros en odontología general, la especialidad de ortodoncia realiza, se le llama un paneo fotográfico completo del rostro, para ver las dimensiones con la finalidad de ver la armonía facial, el crecimiento. Y ellos se toman, si un ratito, Dylan, por favor, ellos se toman toda una fotografías y eso nos puede servir, ¿no? Una fotografía. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Palomino, por favor. ¿Nos levantaste la manito, Palomino? Sí, buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, por favor? Sí, la escuchamos. Bien. Doctora, gracias por la explicación. Para estar en el punto de su explicación, habló del tema de lo que si encontramos en una escena del crimen un cadáver y es trasladado a la morgue, y ya entendí por el trabajo de los peritos ahí en la morgue, y esa huella labial hallada en la escena del crimen, llamémoslo en un vaso o en otro soporte,
indudablemente, por favor, es muy importante para realizar el estudio comparativo, ¿no? Para ver de dónde viene esa huella o es que puede tener implicancia de repente con la investigación, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo para vincularlo en el caso y otro para poder hacer el estudio, análisis, lo que usted está explicando de esa huella, ¿cómo lo recogemos? O sea, vamos a suponer que el vaso hay una huella labial, de una lápiz labial de una color rojo, por decir. Por favor, ¿se utiliza ese el traslado tan igual como se traslada una huella papilar revelada con un reactivo a un soporte de contraste? ¿Es igual o Ah, ya, ok. ¿Te refieres teniendo en cómo consideración pues, recupero la ajá, huella de la escena? en la escena del crimen, cómo lo podríamos? Obvio, habría que llevarle todo el vaso, pero para conocer Ujú. cómo lo aplicamos, lo echamos algún reactivo o simplemente así, ¿cómo sería? Fueras tan gentil, fueras tan amable. Ah, Muchas ok. No, gracias. gracias a ti por la pregunta, gracias. Gracias, porque como vuelvo a repetir, si preguntan quiere decir que están atentos, ¿no? Gracias. Muy buena la. Muy importante, Sí, doctora. gracias a ti. Mire, todo el proceso de recuperación de huellas, ¿no? De huellas, sean labiales, sean dactilares, incluso marcas de mordedura, que algunas no están latentes. Latentes quiere decir que no están visibles, pero están, perdón, que están latentes, pero no están visibles. Tengo que utilizar una serie de complementos para realizar el levantamiento, ¿no? ¿Qué complementos puedo usar? Los mismos complementos, los mismos, el negro, hay algunos polvos, ¿no? Negros, azules, incluso algunas luces especiales de criminalística para proceder a realizar el levantamiento. Primero reconoces de que hay una huella con una luz especial o de repente con una tintura especial, que es la misma tintura que se usa para el levantamiento de huellas dactilares, la misma. Una vez identificado, vamos a decir que encontraste en la escena un vaso, no se ve la huella del labio, pero echaste una tintura, usaste ¿cómo se llama? Usaste tu Reactivo. luces de criminalística, tus reactivos, y viste que sí, que en este vaso, que en este vasito había una huella. ¿Ya? Ajá, claro, Identifiqué. claro. Entonces, inmediatamente que tienes este vaso con tema, tanto para la parte de medicina legal como la parte de policía, entra a una cadena de custodia. Cadena de custodia quiere decir que toman las medidas necesarias para llevarla al laboratorio, no la revelas ahí en la escena del crimen. La llevas al laboratorio para el análisis Ujú. respectivo. ¿Cómo recupero esa huella? Número uno, le puedo tomar una fotografía. Una vez que yo he echado el reactivo, ya va a marcar la huella sobre el vaso y le puedo tomar una fotografía y realizar un comparativo con el sospechoso. Por ahí hice una redada y encontré una persona que estaba cerca a la escena que de repente puede ser. A él le tomo una huella con tinto otra vez los labios, le tomo un modelo o un tipo de. Vamos a suponer que también sigo teniendo acá con el reactivo, se queda sobre la superficie. Uno, que yo le tome una foto, y dos, es que yo haga un levantamiento de repente con una cinta de embalaje, o de repente, haga una fotografía y esa fotografía la escanee, y me van a decir de repente, no se puede porque es circular, no me va a salir plano como las imágenes que usted me está colocando en su diapositiva, me va a salir así circular. Entonces, ¿qué hago? Puedo trabajar primero una zona, otra zona, porque el labio vienen a ser cuatro zonas, ¿no? Superior Claro, yo derecha, lo superior explico, ajá, izquierda. lo explico eso. Ajá. Buscar las estrategias, ¿correcto? Y con eso ya puedo hacer el comparativo. Si bien es cierto, voy a tener a la del individuo que le tomo, sí va a ser plana, porque le estoy tomando y me lo voy a registrar plana, y la otra va a ser circular, que yo puedo o levantarla de repente con una cinta de embalaje, que es lo más, puedo decir, lo más rutinario o lo más simple, a usar de repente otros métodos para poder realizar el levantamiento. Recordemos que los reactivos me sirven para mí para identificar que está eso, para observar lo que yo no veo, lo que está latente, lo hago visible con los reactivos y con las luces de criminalística. Y después de eso lo levanto, lo tengo que trasladar en otra soporte, que puede ser un papel, Claro, que puede ser una doctor. cinta de embalaje, y realizo mi comparativo. Gracias por la Sí, pregunta. doctora, muchas
gracias. Sería abusarle, Gracias. una pequeña aclaración No, para... no, al contrario, Mil gracias. disculpas, si tenemos, lo explicó claramente eso, y cómo si tenemos un detenido o un retenido, tenemos ahí físicamente a la persona humana viva, y cómo le tomamos la muestra para el cotejo, o sea, la comparativa. Igual como, por decir un varón o una dama, ¿cómo le tomamos la muestra para comparar con esa huella Ah, ya. labial que Sí. hemos encontrado en la escena? Por Ajá, favor, ¿cómo creo le que tengo tomamos? más adelante Como, imágenes, pero te voy adelantando. excelente, Hay excelente, distintos tipos para tomar, muchas ¿no? gracias. Vamos a decir que ya hemos hablado de esta, ya Sí, sabemos bien cómo lo claro, vamos a excelente, recuperar. sí, bien claro. Y tenemos a este este sospechoso, ¿no? A ese sospechoso tenemos dos formas. Si yo a este le tomo una foto, entonces al sospechoso lo único que hago es tomar una foto de este tercio inferior. Nada más. Foto, foto. Foto porque he recuperado, lo he hecho con el reactivo, una fotografía, foto, foto. Comparo foto con foto. Incluso hay, creo que la Policía Nacional tenía un programa que se llama el Keilosoft. Nosotros en Medicina Legal no tenemos ese programa. En criminalística hay programas informáticos donde tú subes una foto, subes otra foto y el sistema informático te dice a ti si los dos pertenecen al mismo individuo, ¿correcto? Por las características de los surcos labiales. Pero si no, a la antigua, ¿no? Hacemos nuestra clasificación, que ahorita más adelante vamos a ver la clasificación de los surcos a la antigua, ¿no? Ahora, antes se hacía la antigua con su lupa, ¿no? Tu lupa y tu, así como dactiloscopía, ¿no? Con tu lupa y vas revisando la forma de los surcos. Pero ahora actualmente tenemos muchas formas. La informática está tan avanzada, especialmente los jóvenes son expertos en informática, en el cual pues ya yo puedo tomarme, yo prefiero, para poder ver un surco, prefiero tomarle una foto y le doy el zoom todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque si lo hago el método tradicional con mi lupita, créeme que de repente es muy cansado. Es mejor tenerlo en ampliación. Esa es una forma, ¿no? La otra forma es de que yo entinte los labios, la forma tradicional, lo entinto y te pongo, ¿me puedes pasar esa cinta de embalaje, por favor? Justo, justo tenía acá a la mano una cinta de embalaje. Entonces agarro, entinto, yo soy la sospechosa, ¿no? Sospechosa, he cometido un robo, ¿no? Entonces me entintan los labios, un pedazo de cinta de embalaje, la colocan sobre mis labios, lo sacan, hay distintas técnicas que tendríamos que explicar, ¿no? Por un taller, cómo se recolecta, se saca, de repente ya queda marcado sobre esto y se coloca sobre una superficie. Entonces ya tengo para comparar la huella latente, encontrar la escena, con la superficie, con lo que encontramos con lo que se toma ¿cómo se llama? Al sospechoso. Claro, porque no tenemos banco de quebroscopía, doctora. En el Perú, No tenemos. No tenemos el Perú, no tenemos un banco. La semana pasada hablaba también la importancia de tener un banco de surcos. Sí, Edwin, un momento, por favor. De tener un banco de estudios de odontogramas, ¿no? No tenemos. Pero ahí Girasol, una de las asistentes, nos dice que nosotros podemos tener como un banco que es en nuestras fotos de trato, cuando se hace una persona un tratamiento ortodoncia, tiene toda una fotografía. Pero hay que promover tanto si hispanodentistas como que hagan de repente un expediente de identificación. Siempre a los alumnos les comento y les digo a los especialistas, ustedes tienen mucho campo, porque podemos hacer un expediente de identificación donde haga quiloscopía, rugoscopía, que es lo que vamos a ver más adelante y te va a servir como fines de identificación. muchas gracias, Gracias. doctora. Muy amable, gracias. 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 Edwin me pregunta qué tinta se usa. Se usan las mismas tintas que se usa para la dactiloscopía, ¿no? Algo así que es de plata, el negro, el azul de tolodino, algo así. Son una serie de tinturas, generalmente se me ha ido, discúlpame el nombre, pero son una serie de tinturas que se echan sobre las huellas latentes para poder realizar el levantamiento, ¿no? Como les comenté, en el ámbito de nosotros, en el ámbito de medicina legal, no realizamos el levantamiento. Esta es una forma, miren, si bien es cierto, esto es una imagen, pero nosotros podemos llegar a recolectar una huella de un individuo de esta forma. No la huella latente que encontramos en la escena, a menos si la superficie es plana, sí la puedo encontrar. Pero recuerda que si yo, por ejemplo, estoy robando una casa y de repente me choco, no voy a tener una impresión tan bonita como esta.
Sin embargo, a un sospechoso sí yo le puedo tomar esta impresión. Incluso cuando hacemos la práctica con los futuros especialistas en ontología forense, les enseñamos a poder realizar esa toma de huellas, ¿no? Ahora, ¿pero por qué azul? ¿Le pintaron los labios con azul? No, no le han pintado el labio con azul, sino que vuelvo a repetir, tenemos sistemas de informáticos o archivos de edición de fotografías en los cuales esa huella que está de repente de huella labial roja, yo la puedo transformar a azul, la puedo poner en color frío, incluso con el análisis o con el sistema de análisis de acá de mi propio laptop, yo puedo convertir la imagen, ¿no? ¿Que va a cambiar la estructura? No cambia, solamente lo que me permite a mí es la visualización. Solamente para poder recordar, miren acá, esto es un surco, ¿no? Lo que se ve en blanco es un surco. Como es surco, no entra el entintado, ¿no? Incluso lo que deja la huella latente sobre una superficie no es este surco, sino es esto. La parte que no tiene surco, porque esa parte tiene pequeñas glándulas sudoríparas que van a hacer que se marque sobre una superficie, ¿ya? Entonces, nos dicen que la superficie externa del labio tiene numerosas elevaciones, depresiones, forma un patrón característico. Las impresiones del labio pueden ser obtenidas en escena de crimen, sobre ropa, tazas, gafas, cigarrillos, etc. ¿Cómo tenemos la huella o la impresión labial? ¿No? La fotografía, les dije, sobre una superficie plana no porosa como un espejo, mediante la aplicación del lápiz labial, mediante la impresión en los labios, ¿no? Tomamos una foto, imprimimos los labios escaneamos esa fotografía. Estas impresiones pueden ser procesadas con un polvo, un cepillo magno y un polvo magnético, ¿no? Para el levantamiento, polvo negro magnético. Incluso miren, por ejemplo, esto sí es una huella latente que se ha levantado, no se ha reconocido con una luz especial, ¿no? Y se trata de impresiones lápices labiales persistentes, ¿no? Dice, se puede usar los tintes fluorescentes también para poder observarlo. Por lo tanto, dice su desarrollo usado convencional, los polvos no pueden ser efectivos, entonces es mejor a veces usar un tipo de polvos persistentes para poder realizar el levantamiento. Con respecto a la parte criminalística, ¿no? Es lo mismo que utilizan tanto para quiloscopía como para encontrar las huellas dactilares latentes en la escena, ¿no? Miren, incluso como hicieron un estudio sobre ciertos soportes, ¿no? Y cómo las luces que se usan en criminalística, nosotros lo conocemos, pero nosotros no lo aplicamos porque recuerden que nosotros los peritos del Instituto de Medicina Legal no vamos a la escena, ¿no? No vamos, son los de criminalística, la policía, los que van a la escena del crimen. Entonces, hay distintas fuentes de luz y cómo ésta actúa sobre una huella. Pasados los 50, 60 días, con una luz ultravioleta se observa tiene un revelado medio, ¿no? Cuanto más se aleja el tiempo, sabemos que el revelado va a ser más dificultoso, ¿no? Por ejemplo, esto es sobre huellas labiales latentes obtenidas con protector labial y estas con lápiz labial. Con lápiz labial sí va a ser más fácil observarlas. ¿Por qué? Porque el lápiz labial tiene sustancias grasosas, tiene sustancias que son de impregnación, la coloración, ¿no? Entonces son más fácil observarlas de repente con un tipo de luz ultravioleta o con un Blue Max, ¿no? Que son luces forenses que se utilizan para la escena del levantamiento, ¿no? Cuando son superficies no porosas, como les decíamos, se pueden fotografiar, ¿no? En algunas situaciones las huellas labiales pueden cubrirse con sustancias que permiten la observación directa y fotografía, ¿no? Voy a avanzar un poquito porque nos toca todavía un tema más. La anatomía, hay que recordar algo importante acá. La anatomía labial. Con respecto a la anatomía labial, yo tengo que saber, hemos dicho que todas las huellas están en el bermellón del labio, aquí, ¿no? En esta parte. No analizo las huellas en la comisura porque la comisura es como la unión y no se observa, ¿no? No tenemos tanta buena visión para poder observar. Usualmente analizamos lo que está aquí hasta el centro, ¿correcto? Pero a su vez la quiloscopía no te dice que solamente analices el tipo de surco, sino el tamaño del labio, el grosor del labio, la forma del labio. Si el labio, los dos labios son delgados, si el labio superior es delgado y el inferior es grueso, si los dos son gruesos, entre otros.
Y vamos a ver, ¿cuándo es un labio delgado, cuándo es un labio medio o cuándo es un labio grueso? Un labio delgado es el que, voy a darle un zoom, que si el superior, yo voy a hacer, a ver, vamos a ver acá. Disculpen que a mí me gusta de repente, ya. ¿Cómo voy a saber si el labio superior es delgado o grueso? Yo voy a realizar dos mediciones. Acá tenemos el arco de Cupido, ¿no? Sabemos como si fuera un arquito, ¿no? Aquí, vamos a tallarlo aquí, tenemos el arco de Cupido, ¿correcto? Entonces, ¿cómo yo sé si es delgado o grueso? De cada extremo del arco Cupido me voy de acá, de una línea horizontal, trazo, disculpen que no está derecho, de aquí a acá. Y si esta medida saco el promedio de los dos y esta medida me sale que mide hasta 8, perdón, un momentito. Ajá. Me sale que mide menos de 8. ¿Qué quiere decir esto? Si esto de acá mide menos de 8, ¿qué quiere decir? Que es delgado. Si mide de 8 a 9, casi de 8 a 10 o 9.99, quiere decir que es un labio medio. Y si mide más de 10, es un labio grueso. Mientras que para el labio inferior, lo que voy a hacer es solo una medida en la línea media y mido de aquí hasta acá. Si esto igual mide 8, es delgado. Si mide de 8 a 9 o 9.9, mediano, mayor de 10 a más, grueso. Entonces, ahí puedo decir, vamos a decir que este mide 8 y este mide 9, ¿no? Vamos a decir que este mide 7.5, perdón. Esto no. Vamos a decir que este mide 7.5 y este mide 9, por lo tanto, esta altura y esta altura, por lo tanto, son unos labios de tipo mixtos. Ahora, esta clasificación la podemos hacer, sí, cuando hacemos, por eso es que se recomienda que los odontólogos puedan realizar un expediente de identificación, ¿no? Miden los labios, medida no solamente en una fotografía, sino medida de repente en vivo, ¿no? Mide los labios y colocas el grosor de tu labio, ¿no? Que es lo importante de planificación. Lo que les decía, las dimensiones, esta y esta y esta. Ahora, el ancho se mide desde la comisura labial hasta comisura labial. Eso refleja el ancho del labio. Otra parte importante, que no solamente es ver el surco, es ver la orientación de los labios. Si ustedes se dan cuenta, tenemos acá las terminaciones que se llaman comisuras labiales. Tengo una... Doctora, ¿y qué pasa con los labios tratados con Botox? ¿Cambia su textura? No cambia la textura es la misma, lo que cambia es la dimensión. O sea, cuando lo haces con Botox, muchos de ellos están más prominentes. Ahora, no sé si el Botox, yo me imagino que sí, te hace crecer el labio, se ven más anchos, ¿correcto? Más pronunciados hacia afuera y de repente más anchos, ¿no? Ahora con la estética pues habría que hacer o como una actualización, ¿no? Porque la mayoría, muchas personas, ¿no? Se usan botox o se usan de repente agrandamiento de los labios, ¿no? Entonces, perdón por la bulla. Entonces hay que ver cómo cambia, ¿no? Entonces, pero así como la historia clínica que hacemos a un paciente tiene que ser actualizada, un ontograma también tiene que estar actualizado. Una historia clínica es recomendable que se actualice, puede ser cada 3 años, cada 5 años. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, puedo ingresar este año 2024 al consultorio de ustedes o hacerme una atención dental y de repente no tengo, me haces antecedentes personales, no tengo. Y de aquí a 5 años, como tengo una vida sedentaria, puedo antecedentes personales, hipertensión arterial. ¿Correcto? Entonces, como todo, se debe ir aumentando, ¿no? Se debe ir actualizando. Gracias, por la pregunta. No cambia la textura, pero cambia el tamaño, ¿no? Entonces, hay que ver las comisuras. Las comisuras pueden ser elevadas cuando trazamos una línea media imaginaria por acá y si salen sobre la línea media, hacia arriba son elevadas. Cuando están debajo, otra línea media, voy a ver para que puedan de repente observar. Otra línea media, hago una línea media acá y están hacia abajo abatidas. Sin embargo, si yo hago, perdón, hago otra línea media, ¿no? Pueden ser horizontales, ¿correcto? Horizontales, abatidas o otra línea media que pueden ser elevadas.
Tengo un momento, tengo una pregunta. Ok, gracias a ti, gracias. Entonces, eso también me puede servir, pero muy buena pregunta, porque ahora con la estética, lo que tenemos de este tipo de rostro, de repente entro, me ven a mí en otras clases y van a decir, oye, diferente, cambió, ¿no? Entonces la estética nos hace, con esto de la armonización facial, nos hace que pues tengamos de repente reducción del mentón, aumento de labios, ¿no? Nuestras, de repente, la forma, la extracción de la bola Bichat, entre otras cosas. Y ya, vamos rápidamente para avanzar con el siguiente punto. Tenemos que Renaud, habíamos dicho que es el que ha hecho clasificaciones. Clasificó, perdón, a los surcos labiales desde la A hasta la J. A la A, vamos a ver, son las líneas verticales completas, son surcos que van desde el inicio hasta el fin. Se ven durante toda la extensión, no se cortan. Son surcos verticales completos. Tiene el B, que es surco vertical incompleto, que va del inicio hasta la mitad. Puede iniciarse desde arriba como de acá, de la parte de abajo hacia arriba. Ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Tanto superior e inferior. Bifurcadas completas es porque comienza como una B, como una ramita. Bifurcadas incompletas, como unas ramas que terminan en dos, pero no se complementan hasta el extremo del labio. Ramificadas completas, tenemos como si fuera una ramita, ¿correcto? Completa porque va de un extremo a otro. Incompletas porque no llegan, no estamos en el F. Reticuladas porque parecen una red, miren, parecen una red, son un conjunto de surcos que tienen forma de red, en forma de aspa, y por último, horizontales, ¿no? J sería otras formas, ¿correcto? Tiene forma de triángulo, elipse, todos estos tipos de surcos es la clasificación que ha hecho. También hablamos de otros autores, Suzuki y Tsuchihashi. Suzuki y Tsuchihashi son autores que también crearon una clasificación. Si bien es cierto, Renaud hace una clasificación más extensa, no clasifica en 3, 4 tipos, clasifica casi en 9 tipos de surcos labiales, ¿no? Entonces, en cambio, Suzuki y Tsuchihashi hace una clasificación más pequeña y más fácil de poder analizar. Toda la clasificación es esta. Clasifica en tipo 1, líneas verticales completas, tipo 1', verticales incompletas, tipo 2, ramificadas, tipo 3, entrecruzadas, tipo 4, reticuladas como una red, y tipo 5, otras formas. Lo que ya no encuentra ahí, le da otras formas. Esta clasificación de estos dos estudios, hay distintas formas y relación de acuerdo a la edad y el sexo del individuo. ¿Ya? Hay distintos, y antes que pasemos a la siguiente técnica, porque estamos con el tiempo, voy a enseñarles, sí, estamos acá. Miren, solamente de un buscador que es de acceso libre, que es el PubMed, ¿no? Miren, tenemos un montón de estudios de huellas labiales. Muchos de ellos relacionan el estudio de la huella labial como herramienta para la identificación o diagnóstico, ¿no? Algunos de ellos son metaanálisis, tendríamos que hablar que es un metaanálisis, revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas, por ejemplo, vamos a abrir que es de este año, vamos a ver si nos permite, si está de acceso libre. Sí está de acceso libre, miren. Este estudio, ¿no? Dice la queloscopía como estimación de sexo. Acá hay una parte importante, estimación de sexo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como técnica odontológica, había dicho yo la semana pasada, que para dar el sexo de un individuo yo no puedo decir determinar. Determinar quiere decir es algo preciso, o es o no es. Yo hago una estimación, puede ser o no.
Miren, una revisión sistemática quiere decir que este estudio se ha hecho revisión de varios estudios científicos, se los ha revisado y han hecho como un resumen, ¿no? Muchos de ellos, acá ponen criterio de inclusión y exclusión, que tenemos que hablar sobre investigación. Muchos de ellos, por ejemplo, analizaron un total de 41 estudios, ¿no? Y muchos de ellos han utilizado qué técnica han usado, las zonas que analizan, cuadrantes, 6 cuadrantes, cuántos segmentos, algunos de ellos qué métodos utilizan, la forma de análisis directa o indirecta, ¿no? El área analizada, ¿no? Muchos de ellos dice el riesgo o la efectividad o la frecuencia de estudios, ¿no? Con respecto, la mayoría tiene un estudio bajo, o sea, una asertividad baja, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos los tipos de clasificación que ellos usan, ¿no? Igualmente, vamos a ver la primera, perdón, acá estamos, creo que es esto. Sí, ¿no? Cómo hacen su tipo de clasificación, el análisis, ¿no? Miren, acá el entintado, lo que les decía, el entintado, ¿no? Que es una forma tradicional para poder entintar, ¿no? Se pone, se le pinta los labios a la persona, se toma una cinta de embalaje, se retira y se coloca sobre una superficie plana y ahí tenemos, pues, el modo tradicional de cómo recolectar una impresión labial. Listo, tienen acá libre, tienen un montón de análisis comparativo de queiloscopía, dactiloscopía y tejido pulpar con relación a la identificación del sexo, ¿no? Tienen identificación de sexo, tienen como herramientas relacionadas a la queiloscopía con la diabetes mellitus, tienen muchas formas para poder realizar ustedes una búsqueda científica. Y vamos rápidamente con el siguiente punto, que es la rugoscopía. Si bien es cierto, ya hemos analizado las huellas labiales o los surcos labiales, pero ahora analicemos qué pasa con otra parte anatómica de la cavidad bucal, que son las rugas palatinas. Las arrugas palatinas no son nada más que elevaciones de tejido. Nuestra piel tiene tejido epidérmico, dermis, ¿no? Son elevaciones de tejido dérmico, ¿no? Con epidermis y dermis, en las cuales nosotros tienen distintas formas. Estos se llaman crestas papilares, perdón, son crestas ¿cómo se llama? En el paladar, los cuales son elevaciones, ¿no? Los cuales me permiten a mí dar un proceso o me sirven para mí para dar un proceso de realizar una identificación, ¿no? Igual la rugoscopia viene del griego rugos y scopein, que significa observar. No es nada más que el estudio de las crestas o bóvedas palatinas que representa un ser humano. ¿Son diferentes en cada individuo? Sí, son diferentes. ¿Tienen formas, disposiciones diferentes? Sí, son diferentes. ¿Correcto? Miren, acá es una técnica de identificación que me sirve como clasificación. Esta es una fotografía que no es propia, es sacada de un artículo, en las cuales pues vemos la forma de las arrugas palatinas. De acuerdo a esta arruga, yo voy a tener un sistema que de acuerdo a la técnica que yo use, voy a tener una técnica que me va a dar un número, así como si fuera el número del DNI, me va a dar un número. Y esa técnica rugoscópica son elevaciones de las crestas. Pregunta, ¿tienen los mismos principios de la dactiloscopía, los mismos principios de la queiloscopía? Perduran durante el tiempo también, pero una característica importante. Vamos a suponer, como les presenté la semana pasada, un cadáver completamente carbonizado. Si está carbonizado, ya no tengo labios, ¿correcto? No tengo labios porque están carbonizados. No tengo a veces piezas dentarias, pero esta parte de la bóveda palatina aún persiste. Por lo tanto, puede ser para mí fácil para identificar, ¿correcto? De recolectar esas arrugas y analizarlas. Pero viene mi otra parte compleja. ¿Con qué lo comparo? Si yo de repente es un desaparecido, un cadáver de alguien que queremos identificarlo y veíamos que tiene todos sus dientes derechos. Le pedimos al familiar, le decimos, ¿sabe qué? Creo que su familiar usaba ortodoncia. Sí, tenía brackets, pero ya le habían sacado. Ah, perfecto. Entonces, tiene los estudios, esto se llama modelo de estudio, tiene los modelos de estudio y nos dicen, sí,
nos puede traer, hay personas que se llaman los modelos de estudio de su casa, nos puede traer los modelos, hacemos la impresión del paladar del cadáver con el modelo de estudio, comparamos y damos su identificación positiva. También, ¿qué sucede? Que yo puedo de repente, tener de repente las fotografías intraorales, como dice, se hizo ortodoncia, fotografías intraorales y los puedo comparar. Pero, ¿qué sucede cuando el cirujano dentista clínico, ¿no? La parte clínica no tiene nada de estos datos? Lamentablemente no me va a poder servir a mí para poder yo realizar una identificación. ¿Por qué? Porque no tengo con qué comparar. Y esa es la problemática que tenemos nosotros los forenses, ¿no? Nosotros los forenses sabemos la técnica, tenemos, pero no tenemos con qué comparar. Otro punto que de repente es clave, yo les cuento como en la realidad, ¿no? Otro punto es que la artroscopía es una técnica muy importante, sí, pero como vemos acá tanto, miren acá hay una forma elevada, ¿correcto? Cuando yo tomo como odontólogo asistencial y que conversábamos con los chicos que realizan los colegas que realizan la especialidad, miren, son rugas, son elevaciones, ¿no? Elevaciones, pero acá tenemos unos pequeños puntitos, que es parte del procesado de ese modelo de estudio. Entonces yo tengo que saber, uno, que tengo que tener una buena impresión. Si yo no tengo una impresión, cuando no tomo una bien impresión, me sale una burbuja y me queda un hueco, no voy a poder hacer bien la técnica. Si de repente no tomé esto bien y tomo solo mi diente, tampoco va a aparecer. O de repente yo confundo esta arruga con una burbuja y la elimino. Entonces, tanto la parte de rugoscopía, para mí, en mi opinión, la parte de rugoscopía con la parte de quelospía son muy importantes para la identificación, pero mucho va a depender de la agudeza del ojo del observador. Porque, por ejemplo, para mí esto puede ser una línea y para otro puede ser de repente algo horizontal, para mí puede tener una forma de curva, ¿no? Entonces hay parámetros que ellos utilizan parámetros subjetivos. Hay estudios donde utilizan la medida de esa arruga palatina, pero no basada en la forma, sino basada en el ancho, en el alto, y eso relacionarlo con el sexo del individuo, ¿ya? Entonces, tratemos de aquí en adelante usar métodos que sean métodos de repente no tanto cualitativos. Cualitativos quiere decir cualidades, forma, tamaño, dirección, orientación, que para mí son de repente muy subjetivos, ¿correcto? Entonces, tratemos de usar, a menos que te calibres, hagas una concordancia con un experto para poder decirte, oye, ¿sabes qué, Erika? Lo que tú estás observando es correcto. O Erika, lo que tú observas no es incorrecto. ¿Correcto? Entonces, tienes que hacer una concordancia con un investigador para que esto sea ya preciso. Si no, también usar mediciones, ¿correcto? Bueno, se dice que estas arrugas palatinas no hay asimetría. En nuestra cavidad bucal no hay asimetría. Lo que vemos acá no es igual a lo que vemos en el lado derecho o en el lado izquierdo. Las arrugas palatinas se mueven con los dientes anteriores, pero son menos cambiantes con los posteriores. Las arrugas palatinas no desaparecen, pero estas arrugas palatinas se pueden mover. ¿Por qué se mueven? Porque cuando usamos tratamiento de ortodoncia, especialmente en individuos jóvenes, hay un movimiento de posición y reabsorción ósea. Entonces, no es que se muevan de aquí hasta por acá, no. O sea, tienen ciertas pequeñas variaciones de orientación. De repente, no es que sea curva y se vuelve plana, tampoco. Pero hay unas ciertas modificaciones de su ubicación muy pequeñas, de acuerdo a si la persona en vida ha tenido un tratamiento de ortodoncia. ¿Para qué me sirve en vida estas arrugas palatinas? Estas arrugas palatinas primero me sirve para el transporte de alimentos y debido a la presencia de receptores gustativos táctiles contribuyen a la percepción del gusto, ¿no? Algo así que les comento, ¿no? Ahora que también estoy realizando la parte clínica, hay algo que nosotros no nos damos cuenta, que de repente es tanto que lo pueden ver los abogados como los odontólogos clínicos, los casos de maltrato. Cuando hay maltrato infantil, estas arrugas palatinas incluso pueden estar con pérdida de epitelio. ¿Por qué? Porque cuando hay un maltrato infantil, muchas veces, ¿qué hace las personas, ¿no? Con los niños que no quieren comer? Le dan con la cuchara caliente y le meten la cuchara para que puedan comer rápido. Come, come. Y al momento de hacer eso, la cuchara puede lesionar esta parte. Esa es una que no es técnica de la rugoscopía, pero es algo que yo
puedo como ontólogo clínico poder observo, no observo siempre, comentamos con los colegas que no siempre vea dientes, si bien es cierto soy cirujano dentista de diente, pero mi campo de acción es todo el sistema estomatognático y hay que aprender a ver los tejidos, porque muchas veces puedo encontrar características o lesiones traumáticas de violencia de repente, de familiar o hasta un presunto abuso sexual si encuentro de repente equimosis o algunas otras lesiones en la cavidad bucal. Utilidad está incluso, miren acá, esta es una fotografía, incluso es útil para casos de déntulo, si no tengo ningún diente para identificar, pero tengo un modelo de estudio en el cual esta persona de repente tenía su prótesis que se ponía y sacaba una prótesis total, entonces tiene modelo de estudio y puede estudiar las arrugas palatinas. La arruga palatinas es útil también porque lo hemos dicho, se puede encontrar en cuerpos quemados, en cuerpos de avanzado estado de descomposición cadavérica. ¿Cómo me pueden decir? De repente en una momia puedo encontrarlo, ¿por qué? Pero voy a realizar procedimientos de hidratación, así como en dactiloscopía, muy importante, de repente han participado en ustedes en conferencia de dactiloscopía. ¿Qué se hace? A las crestas se les irriga para que éstas salgan y se les hidrata, ¿correcto? Incluso quien ha visto en redes, hay un colega mexicano o un médico mexicano en el cual que hace rehidratación cadavérica. ¿Esto me puede servir para poder ver mi arruga palatina? Sí, me puede servir. ¿Correcto? Resiste a los estados de putrefacción cadavérica y es una técnica de identificación de bajo costo y es fácil. Miren, este caso es un caso real, ¿no? Que hemos visto en la morgue central de Lima, de un caso de un carbonizado. A pesar de estar carbonizado, las piezas dentarias están completamente fracturadas, quemadas. Yo no puedo identificar por un ontograma porque, por ejemplo, tiene piezas dentarias que no tienen restauraciones. Y un odontólogo clínico ni siquiera a veces le reconoce de repente una caries. Por ahí una caries, pero una caries no me va a servir a mí para identificar. Tiene que haber algo característico. A pesar de estar carbonizado, que ya no tiene piezas dentarias, miren las arrugas palatinas. Dijimos la semana pasada, comentamos que las piezas dentarias posteriores continuaban durante el tiempo, ¿no? Miren las arrugas están pálidas, pero se observa. Si yo hago esto es presencia del tiznado, porque este individuo, miren, el paladar está un poco rojo, quiere decir que este individuo primero se asfixió y después de asfixiado recién fallece. Son características que se observa porque hay casos de que de repente primero me asesinan y de ahí me queman y no tengo este color rojo grosella en el paladar, ¿no? Entonces, a pesar de estar quemado, miren cómo están los tejidos, quemado, no hay dientes, las arrugas palatinas continúan intactas, ¿no? Y en una fotografía, si me preguntan, Erika, ¿cuál es para ti la mejor forma de identificar una arruga palatina? ¿En un modelo de estudio o en una fotografía? Yo te voy a decir, para mí, en una fotografía. Si bien es cierto, practicamos en modelo de estudio, pero la técnica original es modelo de estudio, pero es mejor en una fotografía porque yo puedo ver la forma. Incluso en una fotografía puedo diagramarla así. Miren, incluso aquí en el Zoom, yo puedo, porque se hace un diagramado, yo puedo ir dibujando la forma de la arruga. En el mismo Zoom estoy dibujando la forma de la arruga, y más lo puedo dibujar de repente en otro programa, ¿no? Y bueno, acá disculpen que acá no he dibujado, ¿no? Pero puedo ir dibujando, que es la finalidad. En cambio, en un modelo de estudio lo dibujo, pero tengo que usar un lápiz especial. Siempre se enseña, ¿cómo se llama? Lo tradicional, pero si me preguntan a mí qué es mejor, yo les voy a decir que para mí lo mejor es una fotografía. ¿Ya? Porque eso será más claro y porque, bueno, ya yo no veo muy bien y para mí es mejor verlo con un análisis fotográfico, ¿no? Ahora, esos análisis fotográficos también tienen formas de editar la fotografía. Como acá, la pongo en blanco y negro para poder observar mejor la forma de los surcos. Ahora, dependerá mucho, si bien es cierto, es fácil tener una fotografía a bajo costo, porque quien no tiene un celular tomar una buena fotografía, incluso un odontólogo clínico, pero el problema es la toma fotográfica. Poner al paciente lo más posterior para yo poder
realizarle una toma directa. La imagen anterior es porque nosotros cuando observamos un cadáver carbonizado, sacamos toda la mandíbula y podemos tener un acceso, ¿no? Tengo una pregunta en el chat. Con el avance de... sí, Ilish, ¿cómo estás? Con el avance de aparte del escáner, ¿no? Hay el escáner, sabemos que en odontología hay técnicas, ¿no? De escaneado, también lo más simple, con una técnica de una fotografía, tenemos las cámaras intraorales, ¿no? Con las cámaras intraorales poder realizar de repente capturas, ¿no? O de repente el escaneo, o de repente el CAT scan también hace los modelos de estudios una captura digital, ¿no? Ahora, es mejor, gracias Illich, es mejor realizar el levantamiento específico. Yo prefiero muchas veces digital a que manual, de verdad. ¿Por qué? Porque en digital ya no va a aparecer esas burbujitas que cuando nosotros hacemos la práctica encontramos burbujas y esa burbuja la confundo con una arruga palatina, ¿no? Es mejor todo hacerlo con un análisis digital, ¿no? Con el CAT scan que también lo tenemos, ¿no? Y lo tienen en algunos lugares. Bueno, algunos han utilizado la artroscopía como para realizar la clasificación de las arrugas palatinas según el grupo étnico, ¿no? También la clasificación de las arrugas según sexo. Y siempre tomen en cuenta esto. Nosotros en odontología no realizamos determinación de sexo. Le dije la clase pasada, solo hacemos estimación de sexo. Quien va a hacer la determinación de sexo 100% o es un análisis para ver los corpúsculos de Barr, o es un análisis de ADN, o simplemente puede ser un análisis que lo hace la antropología por la forma o las características de la pelvis, ¿no? Nosotros estimamos. ¿Cuáles son los usos? Hay que ver, miren, incluso una diferencia entre un edéntulo que no tiene, pero conserva las arrugas palatinas, y la forma de las arrugas con una fotografía, ¿no? Sí. Ya, sí, tiene clasificación, la vamos a ver más adelante, ¿no? Hay clasificación, pero, por ejemplo, vuelvo a repetir, a diferencia de la dactiloscopía me dice que debe haber 14 puntos, 8 puntos a 10 puntos característicos para yo poder identificarla, aparte del tipo y subtipo. Para quiloscopía y rugoscopía no hay que yo identifico que tengan que ver solo dos arrugas, no. En realidad, para ellos todas tienen que coincidir, ¿no? Si no, no hay, dependiendo del segmento que yo analice y dependiendo de lo que yo tenga para analizar, ¿no? La muestra que tenga. Rápidamente, los principios, igual, individualidad, porque son únicas en cada persona, inmutable, que no cambian en el tiempo, son invariables y pueden ser clasificables, ¿no? Pero sí, cuando se nos complica, cuando tenemos malformaciones, como el torus, nosotros a estas elevaciones óseas le llamamos torus palatino, o las formaciones del labio paladar fisurado. Y acá viene la pregunta. Doctora, ellos o Erika, ¿ellos tienen las arrugas palatinas en un torus? ¿Se conservan? Sí, se conservan, pero ya no van a estar hacia el nivel de las premolares, sino solamente repete canino o primera premolar. Segunda pregunta. ¿Yo puedo realizar la rugoscopía en un paciente, en una persona que ha sido operada del labio paladar fisurado? Pues sí, sí lo puedo hacer, pero no, de repente en el lado donde se ha hecho la cirugía no va a haber arruga porque tiene una cicatriz, correcto, ha habido una separación. No voy a tener eso. Sin embargo, esta cirugía y la cicatriz que me deja posterior a la cirugía es mejor, de repente, me sirve porque es una característica individualizante. ¿Cuántas personas tienen paladar labio fisurado? Y que fallecen, de repente aquí, yo vivo en San Miguel, fallecen de repente en el distrito de San Miguel, pocas. Y que de repente vivían en la cuadra tanto de Cusco, ¿no? Son pocas. Entonces son características únicas o características importantes. Parte de la anatomía, ahorita vamos a ver la clasificación para terminar. Parte de la anatomía tenemos la papila incisiva, el rafe medio, rafe palatino y las arrugas palatinas anteriores, laterales y posteriores. Paso rápidamente esto. Estas arrugas palatinas se inician a partir del 12º a 14ª de semana de vida intrauterina. Comienzan a iniciarse y ojo,
Y aquí voy a comentar rápidamente, como vimos la imagen, esto es la premaxila, ¿correcto? Cuando se está formando el individuo, esta premaxila se une con el maxilar. Pero ¿qué pasa? En algunos casos esto no se une, no hay una unión y acá se forma y nacen los niños con labio paladar fisurado. Si no se forma sobre el labio, entonces solamente es labio fisurado. Si deja de haber unión entre labio y paladar, es labio paladar fisurado. Si de repente es bilateral, puede ser unilateral o bilateral. ¿Va a haber arrugas palatinas acá? Sí va a haber, pero esta cicatriz me sirve a mí para poder identificar. Y también como parte de comentarios, hemos visto muchos casos de niños con labio paladar fisurado en fetos, ¿no? En fetos que tienen cierta característica y en personas adultas siempre a perder piezas dentarias en este lugar, ¿no? Son características importantes. Como parte del estudio de la rugoscopía, no solamente es ver la forma de la arruga, sino ver la forma del paladar, ¿no? Si es ovoide, es cuadrado, en V, parabólico, hiperbólica, etc. La papila clasificación, acá vamos lo que nos preguntaba su compañero. ¿Cuál es la clasificación? La clasificación puede ser en largas o cortas. Con relación al grosor, gruesas, finas, medianas y mixtas. Ojo, tenemos esta clasificación, pero no me dice los estudios. Habría hacer cosa de hacer revisiones sistemáticas o de hacer un estudio de repente en la población peruana y ver qué es largo y ver qué es corto. Para mí esto es largo, para mí esto es mediano, para alguien puede ser corto, ¿correcto? Y a eso voy, que la mayoría de técnicas de repente comparativas como la Keilo y la rugoscopía utilizan análisis subjetivos, ¿no? En cambio, si yo mido que esto, yo tengo así como el grosor del labio, digo que es de 8 a 10, eso ya es un parámetro establecido, ¿no? No hay un parámetro no hay un parámetro como tal para decir que uno es largo, otro es corto, que uno es grueso, uno es fino. No hay un parámetro, ¿no? Los invito a ustedes a que puedan construir parámetros para nuestra población peruana, que sería importante para poder tomarlos como referencia, ¿no? Igual, los bordes, sí, los bordes regulares y irregulares, eso sí lo podemos ver, ¿no? La disposición simples, vamos a ver acá. Vamos a tocar rápidamente y para culminar los sistemas de clasificación. Tenemos el primer sistema de clasificación de Goria. Clasificó las arrugas por el número y extensión de la arruga y la posición del diente. O sea, la arruga y alrededor o aproximadamente a qué tipo de diente estaba cerrado, ¿no? Y tenía arrugas compuestas que eran de forma Y o forma V, ¿no? Y los dividía en simples o compuestos, nada más. La clasificación de López de León clasificó las arrugas palatinas relacionadas mucho con el ámbito del carácter del individuo, ¿no? Si era B, de bilioso, N, arruga nerviosa, S, arruga sanguínea, L, arruga linfática. La relacionaba mucho con la personalidad y qué lado y cómo estaban posicionadas, en el lado derecho y lado izquierdo. Otra clasificación es la clasificación de Ubaldo Carrea, que es una clasificación antigua del año 37, que realizó un estudio en felinos y primates y clasificó las arrugas muy simple. Esto era la papila incisiva, esto es el rafe medio. Recuerden que en el paladar tenemos el rafe medio, que disculpen que para los que no son de repente de la parte de odontología, el rafe medio está por la sutura intermaxilar. Yo tengo mi maxilar, esta parte superior, está formada inicialmente por dos maxilares, derecho e izquierdo, y se unen con una determinada sutura, ¿correcto? Y sobre esa sutura está el rafe palatino. Pásense su lengüita por la bóveda y van a encontrar como una línea. Entonces, esto lo dividió en 4 tipos. Tipo 1, de dirección mesial. Tipo 2, cuando las arrugas están horizontales. Tipo 3, cuando están hacia abajo. Y tipo 4, de varias direcciones. Actualmente sabemos que no tienen todos esta disposición, ¿no? Y la clasificación de Silva, que es la que se usa actualmente y que es muy importante, ¿no? Dividió en tipo 1 cuando era una línea, miren. No es una línea literal, sino que es una arruga porque es gruesa y tiene una forma lineal. Tipo 2, cuando es curva, ¿correcto? Curva hacia abajo. Ahora, puede ser curva hacia abajo o curva hacia arriba, siempre va a ser curva. Tipo 3 es angulosa, como si fuera un check o una V, ¿no? Una V, un bracito pequeño y un brazo largo. Puede ser hacia acá, hacia derecha, invertida, pero siempre va a ser angulosa. Tipo 4, círculo.
¿correcto? Es una C. Es una C que puede estar así, o puede estar así, o puede estar hacia arriba, o puede estar hacia abajo, pero es una C. Sinuosa es que sube, baja, ¿correcto? Algunos consideran, por ejemplo, acá hay una curva, otra curva. No, es una sinuosa. Un 6 es el punto y el 7 es otras. Esta clasificación también de Dos Santos, ¿no? Clasifica si están en la posición anterior o en otras posiciones. De repente, a posición anterior hasta premolares o en otras posiciones, ¿no? También clasificación de Dos Santos divide en punto, líneas, curvas, ángulos, círculos, sinuosos, y nos pone distintas formas de sinuosos, ¿no? Bifurcada, trifurcada, interrupta, quiere decir una arruga que comienza, termina y anula. Hay una clasificación importante que de repente ustedes pueden buscarla, ¿no? Es la clasificación de Basauri. Basauri, como les comentaba a veces a algunos colegas, Basauri es un peruano, un cirujano dentista peruano que ya falleció, que es uno de los que ha creado la importante clasificación de arrugas palatinas para acá, para el Perú, y la que se usa en la actualidad en Interpol. Clasificó en tipo punto, línea, ángulo, sinuoso, curva, círculo y de diversas formas, dándole clasificación de la A hasta la X, ¿no? La arruga principal, había arrugas principales y arrugas accesorias. Arrugas principales era la arruga más gruesa y las otras eran las arrugas accesorias. Y esta es su clasificación, ¿no? Él fue el que creó ya esto, que si bien es cierto, voy a escribir acá. Si bien es cierto, en dactiloscopía usamos el dactilograma, en keiloscopía usamos el keilograma y en rugoscopía usaremos el rugograma, que es la diagramación de las arrugas palatinas. Dáctilo, keilo y rugograma. La lectura de todas las arrugas palatinas, como vemos acá, es la aguja del reloj. Es decir, va de este lado, de aquí hacia acá. Vamos leyendo, la primera parte leemos de aquí hasta acá. O sea, para yo saber si es sinuosa, veo de aquí hasta acá. Esta es curva, ¿no? De aquí a acá. Por ejemplo, aquí es una curva, una recta compuesta. Esta es una angulosa y una recta y así. En cambio, la de este sector, lado izquierdo, las voy a medir, la ver de aquí para acá. Es decir, para saber si es curva recta, por ejemplo, esta es recta, recta. Aquí veo que esta es recta y esta es curva, curva y recta. ¿Correcto? Entonces, todo lo que está en el lado derecho, ojo, puede ser una fotografía, puede ser un modelo de estudio, ¿no? Todo lo que está, mido de los dientes hacia la línea media, mientras que está en el lado izquierdo, mido de la línea media hacia los dientes. Tiene una forma de clasificación, un orden, ¿no? Tiene un orden. Bueno, también otra clasificación que divide, él sí hizo las arrugas en la longitud y forma. La longitud, miren, dice que si mide de 5 a 10 es una longitud, una arruga de tipo A. Si mide de 10 a más es B. Y son arrugas secundarias, siempre va a medir de 3 a 5 milímetros. Él sí hizo una clasificación según la longitud, según la forma, ¿no? Que igual son curva, punto, círculo, la dirección y la unificación, ¿no? Es importante ver. ¿Y cuáles son los métodos para realizar el examen rugoscópico? El método tradicional que vemos acá, las impresiones. Es el método tradicional. Tomo un modelo de estudio, lo registro y veo, es el método más antiguo, la impresión. Pero ¿qué pasa? Que, como les dije, para mí, en mi opinión, una impresión de un modelo de estudio es un poco complejo analizarlo porque se ve poco. Incluso a la impresión yo le tomo un modelo o lo escaneo, ¿no? Con un scan, eso de criminalística, se hace un escaneado, ¿no? Y para poder pasarlo a una imagen. Para mí es mejor verlo con una fotografía porque se observa mejor. El análisis también antes lo hacían con la estereoscopía o las fotografías intraorales, ¿no? O de repente una fotografía intraoral y calcaban las arrugas, ¿no? Como hacemos también sobre el modelo de estudio, calcaban una arruga, pero es mejor tener, por ejemplo, si yo veo esta fotografía, tengo una característica que es un toro palatino, pero yo no puedo acá analizar las arrugas porque el tipo de paladar y la toma fotográfica no me permite a mí analizar con mayor exactitud, precisión o mayor visualización el área para poder ver el análisis, ¿no?
Hay software, como le decía, o también con la pregunta que nos hizo Illich, ¿no? Vuelvo a comentar que podemos hacer con un escaneo o de repente con un CAD-CAM, ¿no? Un CAD-CAM o una fotografía intraoral para poder hacer un registro, ¿no? Ahora, hay software que se trazan las arrugas, todo muy bonito, ¿no? Trazamos las arrugas, analizamos, cargamos la fotografía ante-mortem, la post-mortem, todo excelente. Pero en nuestro país, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién tiene como odontólogo modelos? Tienen lo que hacen ortodoncia, sí, pero muchas veces termina con el paciente, a veces están guardando, ahora hay, en la actualidad sí hay varios métodos para poder tener la fotografía, ¿no? Pero no todos los odontólogos, no todas las personas se realizan tratamiento de ortodoncia, por lo tanto, ahí viene la complejidad del caso. ¿No? Y con eso, un antemortem, un postmortem, y hace un match, el software te hace un match y el software te indica si es o no pertenece. Ahora, va a depender también de la toma fotográfica y como recomendación de esto para terminar, ¿no? Como recomendación es mucho que hay que ser, por ejemplo, tener un base de datos, ¿no? Un banco o base de datos. Por ejemplo, este sistema que hace, tiene un banco de datos ante-mortem, lo complementamos con el postmortem y hace una superposición de imágenes. Ojo, habíamos dicho que la superposición de imágenes es un método o es una técnica reconstructiva, no una técnica comparativa. Por más que yo compara esto, es reconstructiva. En cambio, cuando el grosor, la distancia, pero si ya acá comienza a utilizar ciertas medidas como el grosor, la distancia, el tipo, la extensión del rafe, la forma del arco y los dientes, ahí sí ya deja de ser reconstructiva y se vuelve comparativa, porque compara ante con postmortem. En cambio, siempre ustedes ven en la escena, ¿no? Descubrieron, y visto en la televisión muchas veces, descubrieron que tal, me pasó con un caso muy, muy sonado antes de pandemia, ¿no? Apareció, ya para terminar, apareció el cuerpo de una niña en San Juan del Urigancho, con su ropita rosada, era un cráneo, todo. A poco tiempo la policía saca, este es el identikit de la niña. Habían dibujado una carita con su cabello lacio, ¿no? Entonces decían, esta es la niña. ¿Quién es una niña? ¿Quién, por favor, esta niña, a quién pertenece? Vengan, busquen fuentes de pandemia. Salió en la televisión también que a los padres de una niña, perdón, los padres de una niña, su hija la robaron en Puno. Los padres vinieron hasta acá, hasta Lima. Yo la parte odontológica revisé, porque era un resto óseo, revisé, no encontré muchas características, ¿correcto? Pero comenzaron a venir los padres, le hicieron ADN y no era. Porque decían que se parecía a la niñita y le habían puesto una ropita rosada porque encontraron el cuerpo con una chompita rosada, pero no de decir actualmente que el rosado, el rojo o un color en especial me puede decir que pertenece y relaciona con el sexo individuo, ¿no? Ya se sabe que eso no. O puede ser que de repente yo eres sexo masculino y yo te pongo ropita para que no piensen que de repente yo te he asesinado, yo robé a un niño, ¿no? Entonces, tantas cosas y la mente de las personas está, lamentablemente, vemos actualmente muchos casos de violencia, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de la rugoscopía? Que no es posible si no se tiene datos ante-mortem para comparar. Hay observaciones intraobservador que hay que hacer una calibración o concordancia, como le digo, para poder uniformizar criterios. Que si yo tengo de repente una prótesis total, puedo tener, incluso puede venir un familiar y me dice, no, mi familiar usaba esta prótesis. Esa misma prótesis yo la puedo convertir a un modelo de estudio. Entonces, pero si tengo una prótesis total desgastada, ya se borran las arrugas, ¿correcto? La forma arcada, malposición y la descomposición cadavérica me elimina las arrugas palatinas, por ejemplo, 6 meses en 6 semanas, en verano ya yo no tengo de repente arrugas y en 4 meses en invierno ya no tengo arrugas palatinas, ¿correcto? Entonces, para culminar con
conversación, con esta capacitación, de este curso que tenemos, es importante saber estas dos rugas, sí, ahorita veo el chat, saber, perdón, estas dos métodos, dos técnicas. Pero como consejo y como experiencia es mejor realizarlas con métodos de repente para observar, ojo, para observar, realizarlas con levantamiento o visualizarlas con métodos digitales a diferencia de los tradicionales, ¿no? Y siempre cuando hagas un método de estos, trata de comparar con alguien. Oye, ¿qué veo yo y qué ves tú? ¿Y por qué? Y buscando siempre referencias bibliográficas. Tenemos acá. En cadáveres putrefactos habíamos dicho que, mire, por ejemplo, un cadáver putrefacto en verano, generalmente en verano acá en la ciudad de Lima, a los 2 días ya están en estado de putrefacción. La parte de las arrugas continúa, ¿correcto? Pero va a pasar una semana y eso tejido también entra en putrefacción y se descompone. No se puede observar, ¿correcto? Saponificados depende. La saponificación es un proceso que también entra parte de la putrefacción. Va a depender mucho. eh, Algunos de ellos están muy grasosos, muy hinchados y también entran en descomposición. Cuando el cuerpo entra en adiposidia o el cuerpo entra en otro estado de putrefacción en el cual toma la forma como si fuera eh, cartón, ¿no? O cuero, que es parte también de la saponificación, podemos realizar algún proceso para hidratarlo. Cuando hemos realizado exhumaciones significa desenterrar el cuerpo y volver a analizarlo con fines de identificación. En exhumaciones hemos podido encontrar rugas palatinas. Claro que hay que, ¿cómo se llama? Hidratarlos para poder volver a verlo, ¿no? Pero a veces usamos, como no tenemos con qué comparar, usamos de repente otro método como el odontograma, las técnicas de repente de la forma dentaria, ¿no? Para poder dar una identificación. O si no, también los observamos para ver si ha habido lesiones traumáticas en esa determinada área. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la pregunta. Entonces, dejo de compartir. ¿Sí? Ok. Depende. Les cuento como anécdota, ¿no? Y de repente, nosotros en la morgue, Aarón nos pregunta, ¿cuánto tiempo se hidrata? Sí, un ratito, Odilon, Aarón nos pregunta, ¿cuánto tiempo se hidrata el cuerpo? Va a depender. Miren, eh, el mexicano, el doctor mexicano que hidrata cuerpos, ¿no? Nunca cuenta su fórmula, ¿no? Tenemos en el Instituto de Medicina Legal, tenemos un dactiloscopista que también rehidrata. Él rehidrata las huellitas. Hicimos una vez una prueba que me inyecte al paladar y lo rehidrata. Pero va a depender. En algunos cuerpos, de repente le coloca la sustancia y lo rehidrata en 2 días y comienza a aparecer la cresta, porque la cresta es pequeñita. En cambio, para que yo vuelva a tener su misma posición, va a demorar una semana, 2 semanas, depende del cuerpo, no hay un tiempo establecido, pero que se demore un mes, no. ¿No? Que se demore un mes, no, pero que se demore de repente 3 días, 4 días, o el que hace, incluso para las huellas, lo hidrata y a los 3 días lo observa y a los 4 días, si ya está bien, perfecto, si no, sigue hidratando a los 2 días o los 2 días, dependerá del estado del cuerpo y de la cantidad de tejido que tiene este cadáver. Sí, te escuchamos, Odilon. La solución no la conozco y nunca me quiere revelar su secreto. Nunca quiere Doctora, revelar su secreto. Sí, doctora, adelante, felicitarle escuchamos. por su excelente ponencia y Gracias. realmente muy específico y bastante concreto. Eh, Dos consultas así puntuales, fuera tan gentil. Esto de la roboscopía es único incluso en los gemelos univitelinos y el otro es nuestros peritos acá de medicina legal en el Perú. ¿Qué tipo de clasificación utilizan generalmente? Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias a ti por las palabras y porque, como vuelvo a repetir, si alguien pregunta, quiere decir que han estado atentos y que este tema me parece interesante, ¿no? Bueno, sí, son únicas, incluso en gemelos univitelinos, se ha demostrado que son únicas para cada individuo, ¿correcto?
Y número dos, ¿qué técnica usamos? Usualmente nosotros, los que estudiamos con los chicos de la especialidad o lo que tenemos en los peritos, usamos la de Lozano y Andrade, en la cual es más fácil la clasificación, te lo dividen en simples y compuestas, ¿no? Pero si tú quieres una clasificación que sea universal, tendrías que usar la de Basauri, porque la de Basauri es la pionera. Bien es cierto, es un doctor, bueno, que ya no está con nosotros, es un doctor pionero porque su clasificación es la que se usa en Interpol. Es un poquito más compleja, pero la que es más sencilla y de análisis es de Lozano y Andrade, pero la que tiene más validez a nivel internacional es la de Basauri. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Gracias muy a ti. amable. Gracias. Felicitaciones, gracias. Gracias. Creo que tenemos otra pregunta o ya se me quedaron dormidos. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. A la monitora, por favor, está en sala. Sí, doctora, Sí, estoy aquí. ¿cómo estás? Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Sí, doctora, ya no Ok. tenemos manitas alzadas. Solamente, Ujú. doctora, me queda agradecerle por la excelente ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos. En realidad, el tema de la virtualidad nos permite capacitarnos desde distintas regiones de nuestro país y esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, gracias. Y acá hay una pregunta que estoy viendo en el chat. Muchas gracias a todos. Yo les invito, de verdad que muchas veces, solo para terminar, eh, hablamos qué grandeza de la rugoscopía, la queloscopía, u otra técnica, pero los invito a que puedan leer parte de los artículos actuales, ¿no? Hay muchos artículos actuales y muchos nuevos métodos que de repente ustedes nos pueden enseñar y muchas nuevas técnicas que pueden ustedes implantar, ¿correcto? Y a la pregunta que dice, ¿las arrugas palatinas se observan en hueso? No se pueden observar en hueso porque son elevaciones de tejido epidérmico y dérmico, ¿correcto? Ok, muchas gracias. Gracias con Gracias, todos. Muy doctora. buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias. Bien, doctores, también agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Recordarles que la sesión de hoy fue parte de nuestro curso de alta especialización de odontología forense. El día de hoy fue nuestra tercera sesión. Las dos sesiones ya se encuentran habilitadas en su aula virtual con sus respectivos materiales didácticos. Para el día de mañana también estaremos habilitando la sesión de hoy con su PPT. Pueden ingresar, pueden descargar los materiales, el video, doctores. Bueno, la certificación de esta sesión tiene un costo de 30 soles. Para el día, para el día martes o lunes va a estar disponible la certificación sola virtual, la digital. Y con respecto a los certificados físicos, hacemos envíos a nivel nacional por Serpos o Olva Gutiérrez. Estoy dejando los números de contacto de nuestra asesora de ventas, a efectos de que nos puedan escribir con toda confianza para poder realizarle toda la información correspondiente en el desarrollo de este curso.